Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. El ITER se encuentra en una nueva y definitiva etapa. ¿Quieres verlo? Sí. Vamos a verlo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. El ITER se encuentra en una nueva etapa. Nos encontramos en un momento histórico. Esto eran palabras de Bernard Bigot, el director general del ITER. Y claro, dichas estas palabras, ¿en qué momento se encuentra ahora mismo el ITER? Pues a nivel obra civil se encuentra en el 75%. Vale, 75% en los 10 primeros años que han transcurrido desde que comenzó este asunto del ITER. ¿Y ahora qué es lo que queda? ¿Y en qué consiste esta nueva etapa? Pues esta nueva etapa consiste ya en el montaje de todo lo que queda, que es todo prácticamente, que son aproximadamente 1.000.000 de elementos. Piezas, todas ellas fabricadas a nivel internacional. Es un proyecto que desde luego comprende la colaboración internacional, como digo, de un montón de países, de la Unión Europea por un lado, de Estados Unidos por otro, China, Japón, Corea del Sur, Rusia. Todo el mundo aunado en una causa, en pro de algo, en pro de ese proyecto ITER, que todavía muchos llegan a pensar que eso no funcionará nunca y que, sin embargo, nos asegura Bernard Bigot que esto va a estar funcionando en 4 o 5 años. Ahora mismo comienza esa etapa de montaje, de ensamblaje de todo ese tipo de piezas y para 2025 se estima que será el momento en que se dé a la llave para arrancar el tokamak, ese reactor nuclear de fusión, el más grande jamás construido. Hasta ahora, en ese 75% de la obra civil que decíamos, se incluía también el montaje en su alojamiento del criostato, que viene a ser esa base de la olla a presión que conforma este tokamak, fabricado en la India, por cierto. Bueno, pues a partir de aquí hay mucho que montar, como decíamos, aproximadamente 1.000.000 de elementos, los cuales todos ellos tienen que estar perfectamente ensamblados, porque, imagínate, si ocurre el más mínimo error de ensamblaje, de montaje, con las temperaturas que decíamos se van a manejar ahí, con las potencias que decíamos se van a manejar ahí, el menor de los errores podría dar lugar, pues no quiero decir ni a qué. Bueno, ya hablábamos de todo esto en aquel programa anterior, del cual, por cierto, te voy a dejar un enlace al final, en la pantalla final de este programa, porque considero que es interesante, considero y además recomiendo ver aquel programa. Creo que se hablaron cosas muy interesantes. Algún error probablemente, y digo probablemente, pues cuando hablaba sobre las longitudes de esos bobinados, pues esos bobinados que conforman el electroimán, decía yo, hablaba de unidades astronómicas de longitud. Recordemos que una unidad astronómica es la distancia Tierra-Sol o Sol-Tierra. Bueno, luego me corregían por ahí, pero sin embargo también hay que decir que son distancias que pude ver en fuentes, o sea que no estaría yo, o lo que es lo mismo, a día de hoy no tengo datos exactamente de si me equivoqué, se equivocaron las fuentes, o si realmente es tan monstruoso la longitud de esos bobinados del electroimán, que por otra parte sabemos que es que todo es monstruoso a nivel dimensionado en este proyecto ITER. El imán consiste en un electroimán, lo que es un solenoide, una bobina en helicoidal, arrollada en helicoidal, y ya te decía que esto es un gigaproyecto. Dicha bobina, cuando se le aplica una corriente, se convierte en ese electroimán. Vale. La bobina consistirá en 6 bobinados enfasados entre sí, de forma que la longitud de todo ese bobinado, de esas 6 bobinas, será ni más ni menos que de 10 unidades astronómicas. Recordemos que una unidad astronómica era la distancia Sol-Tierra o Tierra-Sol. Eso es una unidad astronómica. Pues la longitud del bobinado de ese solenoide va a ser de 10 unidades astronómicas. Agárrate que te caes. Bueno, pues nos dice Bernard Bigot que estamos ante un momento histórico o en un momento histórico. Nos dicen que en 5 años van a dar a la llave de arrancar ese tokamak. Pero realmente,
¿Esto qué significa? Significa que ya tendremos energía de fusión en 2025, dentro de tan solo 5 años. Ojalá las noticias fueran tan positivas, pero ocurre una cosa, y es que los que estamos aquí ahora mismo, yo creo que ninguno veremos el momento en que la energía de fusión nuclear llegue a conformar un porcentaje más o menos alto, más o menos bajo de lo que viene siendo la red eléctrica, porque ocurre que el proyecto ITER, que si por un lado empezará a funcionar en 2025 y por el otro nos dicen también que en 2035 ya estará funcionando a full, funcionando a plena potencia, pues ocurre que no hay que olvidar que el ITER es un reactor de fusión, o mejor dicho, una central de fusión nuclear demo. Y esto de demo quiere decir que no está configurada, no ha nacido para abastecer a la red eléctrica, sino que ha nacido pues para arrojar datos de cómo funciona, y viendo cómo funcionará este ITER, pues a partir de ahí se irá limando y vendrán después otros reactores de fusión que conformarán otras centrales de fusión nuclear y que tampoco habrán nacido para abastecer la red eléctrica, sino que será la evolución del ITER para seguir viendo cómo funciona, porque la verdad es que es algo bastante complejo el querer emular el funcionamiento de una estrella a nivel de fusión de hidrógeno para obtener energía, y la verdad que hacerlo en la Tierra pues viene a ser un logro de unas magnitudes impensables, porque estamos hablando de reproducir aquí lo que ocurre en una estrella, y en una estrella ocurre gracias a toda esa masa de hidrógeno que pueda tener la propia estrella. No sé si podemos imaginar cuál es el tamaño o cuál es la masa de una estrella en hidrógeno, ¿no? Pues imagina reproducir eso en la Tierra. Y luego la temperatura que también tenemos en una estrella. Pues claro, masa y temperatura de una estrella, reproducirlo en la Tierra, pues la verdad es que es un megaproyecto sin lugar a dudas. Así que nos conformaremos con esto, nos conformaremos con que de aquí a 5 años arrancará ese tokamak que conforma ese proyecto faraónico, ¿no? Sino hasta ahora sin precedente, y lo tendremos dentro de tan solo 5 años. Que sí, que todavía no va a inyectar corriente a la red eléctrica, pero te garantizo que el proyecto ITER sin duda constituye un gran paso para la humanidad a nivel tecnológico. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo, te invito también a dejar un like, ¿por qué no? Y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches, con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.